Después de los 12 es casi imposible determinar la edad, a pesar de que con el tiempo los dientes cambian de forma oval a forma triangular y se proyectan o desvían hacia adelante de manera más pronunciada cada año. Cabe advertir que las características del medio ambiente influyen significativamente en el desgaste de las piezas dentales del caballo, y ello dificulta determinar con exactitud la edad de los equinos. Otro aspecto en los equinos se refiere a las mediciones utilizadas en esta especie, tales como alzada, peso, perímetro torácico y perímetro óseo. En cuanto a las capas y pelajes de los caballos, existen características relacionadas con calidad, naturaleza, densidad, disposición, desarrollo, así como la ondulación de las crines y su color y las manchas que presenta. La importancia del pelaje radica en la filiación individual de los caballos y en la determinación del grado de pureza, origen y mestizaje. Los pelajes se clasifican en simples y en compuestos. Los simples pueden ser totales o parciales. Los compuestos, combinados o con manchas. En cuanto a la coloración del pelaje, son simples totales cuando la cola, la crin y las patas son del mismo color del cuerpo. Y son parciales cuando la cola, la crin y las patas son de distinto color al del cuerpo. Los pelajes simples son el blanco, el negro y el alazán. Los pelajes simples parciales son el bayo, el castaño, el isabela y el ratonero. Los pelajes compuestos combinados son el tordo, el ruano, el saíno y el rosillo. Los pelajes compuestos con manchas son el pío y el barcino. En lo que hace referencia a una clasificación de los caballos según su tamaño, constitución y uso, se establece así: caballos livianos, caballos pesados y ponis. Los caballos livianos tienen entre 1,47 y 1,72 de alzada. El peso oscila entre 408 y 635 kilos. Se utilizan principalmente para recreación, deportes y trabajo, específicamente vaquería y tiro liviano. En este grupo se encuentran las razas árabes, berberiscas, pura sangre inglesa, quarter horse y paso fino colombiano, entre otras. Los caballos pesados tienen entre 1,47 y 1,77 de alzada, y su peso está entre 365 y 800 kilos o más. Son utilizados fundamentalmente para arrastrar cargas, es decir, son de tiro, y también para llevar a cabo trabajos pesados. En el grupo de caballos pesados se encuentran las razas Shire, Suffolk y Percherona. Los caballos ponis miden menos de 1,47 de alzada y pesan entre 226 y 400 kilos. Como razas representativas están la Shetland, la Welsh Pony y la New Forest. Desde el punto de vista digestivo, se reconoce que el caballo es un animal frágil por varias razones. Es un herbívoro monogástrico, con un tubo digestivo caracterizado por poseer un estómago pequeño y un intestino grueso, que por el contrario es muy desarrollado. La digestibilidad en el caballo se caracteriza por poca aptitud para degradar la celulosa, debido a la consistencia leñosa. La utilización digestiva de proteínas es más elevada en razón a la mayor absorción desde el intestino delgado. Entre los forrajes, las leguminosas son mejor aprovechadas que las gramíneas, gracias a la mayor digestibilidad de las materias proteicas. Los alimentos para la nutrición del caballo son a la vez utilizados por rumiantes y se agrupan en 7 categorías: forrajes, granos y sus derivados, materias primas suculentas y o azucaradas, fuentes proteicas de complementación, aditivos alimentarios, minerales
y oligoelementos. El éxito en la alimentación de los caballos depende en gran medida del buen juicio y la habilidad de su cuidador y propietario. La destreza y el sentido común en la alimentación de los equinos suele ser más importante que con otra clase de ganado, ya que el caballo no es un rumiante y como animal de trabajo se debe alimentar de acuerdo con la intensidad del trabajo que realiza. La alimentación de los equinos debe ser acorde con el medio ambiente, sin apartarse de las normas modernas de nutrición, buscando los mejores resultados en materia de salud, fecundidad y rentabilidad. No es lo mismo alimentar a un caballo destinado al deporte o la competencia, que casi siempre permanece en caballeriza, sometido a intensos esfuerzos y recompensado por una alimentación completa en calidad y en cantidad, que alimentar a otro destinado a zonas rurales, donde está sometido a inclemencias del medio, que desequilibra los aportes de energía, proteína, minerales y vitaminas, presentándose retardos en el crecimiento, trastornos óseos, parasitismo e infertilidad, entre otros. La alimentación del caballo tiene en cuenta las necesidades propias de los equinos y las exigencias particulares de cada especialización. Mas si se trata de caballos de gran valor o aptitud deportiva, debemos recordar que a medida que se eleva la cantidad de trabajo y el nivel de selección, las exigencias aumentan. La salud y los aspectos nutricionales abarcan un campo muy amplio. Cualquier descuido, error, negligencia o desconocimiento de las necesidades provocaría desórdenes graves tales como cólicos, problemas del casco, intoxicación muscular o mioglobinuria, afección ósea y trastornos en la reproducción, entre otros. Ya de la alimentación básica del caballo conocemos que es el pasto, pero el pasto no contiene las proteínas ni las vitaminas suficientes que contienen los concentrados. Hay unos de muy buena calidad, otros no tanto. Yo recomendaría a la persona que quiera tener un caballo bien mantenido es darle homolín de purina. Dependiendo del tamaño del caballo y el trabajo que realice, así deben ser los kilos que consume. Ejemplo, un caballo que está libre en el potrero, que trabaja una vez a la semana, se le puede dar 1 kilo diario de homolín y se le puede dar 1 kilo de avena. El pasto suplementa lo que le haga falta. Al caballo que trabaja fuerte, digamos el caballo de salto, que hay que entrenarlo duro, entonces el caballo necesita unos 3-4 kilos dependiendo del tamaño del caballo. Hablo de 4 kilos de homolín, unos 3 de avena. Es bueno darle pasto peletizado en las mañanas para que el jugo gástrico no haga mal en el intestino del caballo, y mantenerle agua a disposición todo el tiempo, agua limpia, claro está. La ración que se le da a estos animales criollos de paso fino está en base a tortas de soya, de algodón, de ajonjolí, tortas de sangre, de huesos, los cuales deben contener un contenido mínimo de proteína del 15%, una fibra mínimo del 10% y una cantidad de grasa máximo del 3%. Estos vienen preparados con melaza, también se les ayuda o se les da racionados con zanahoria para equilibrar su gasto de energía, ya que estos animales por su temperamento tienden a quemar demasiadas calorías. En cuanto a la disposición del agua, pues es agua de agua pura que se mantiene también a disposición
Y el pasto, que le da un pasto cortado de césped, o también se les da heno. Caballos pura sangre, de alto precio, ven disminuida su capacidad o han muerto por lesiones, fisuras, fracturas, causadas por la mala alimentación. Racionar es balancear o compensar las necesidades nutricionales mediante los aportes alimentarios suficientes, equilibrados y adecuados, según edad, raza y sexo. La alimentación equina puede realizarse por 3 sistemas. Pastoreo en potrero, mixto, que combina pastoreo y pesebrera, y estabulación. El alimento se combina en establo, dependiendo de las necesidades. En el suministro alimenticio se debe observar fisiología, ausencia de sustancias tóxicas, equilibrio nutricional, apetito, gustos, metabolismo y consumo. La alimentación debe ajustarse en particular al caballo en forma balanceada. Esto requiere conocimiento, control, atención y destreza. El agua debe ser de buena calidad, con una temperatura media. En lo posible se procurará un abrevamiento completo, lo que se asegura mediante el uso de abrevaderos individuales. Los caballos sedientos por el trabajo o el clima y los de hipódromo deben reposar antes de beber para evitar cólicos. La cantidad de agua que requiere un caballo depende del clima y del trabajo que realiza. En término medio, necesita 55 litros diarios. Los alimentos se pueden presentar en forma natural o sometidos a procesos. Pueden ser alimentos triturados como el sorgo y el trigo, o aplastados como la avena y el maíz, los cuales se humedecen antes de suministrarse. En lo posible se debe evitar la contaminación de los alimentos, ya que el polvo, el óxido y otros contaminantes anulan la eficacia nutritiva. Por consiguiente, se deben evitar alimentos polvorientos, henos, o muy pulverizados, granos, los fermentados o rancios, maíz, y los mohosos, contaminados por toxinas de hongos. Es importante tener cuidado para evitar cualquier clase de contaminación y procurar el máximo de higiene y calidad de los alimentos. La reproducción de todas las especies guarda especial significado mediante el apareamiento sexual. Los equinos no escapan a este patrón de comportamiento reproductivo. En celo, la yegua llama la atención por la expresión corporal, la inquietud y búsqueda de contacto y la disminución del apetito, que son entre otras las características más notorias. También llaman la atención los bramidos y la simulación de monta sobre otros animales. Las alteraciones hormonales responsables del celo dan lugar a una serie de reacciones del organismo que se manifiestan de una manera más o menos típica, en dependencia con el ciclo y por tanto también con el celo. Las principales son variación de la temperatura corporal, evaluación cíclica en el epitelio de la mucosa vaginal, variaciones en la consistencia y el aspecto del moco cervical y alteración del potencial bioeléctrico en la zona de las glándulas germinativas y mayor velocidad de respuesta a estímulos eléctricos por cierto tipo de células. Digamos, las yeguas que en este momento están arrimando el caballo, que tienen la cola levantada, están dispuestas, o sea que las yeguas están aptas para el servicio inmediato del caballo. Cada 21 días se están disponiendo los animales, están disponiendo, mientras la yegua no quede cargada, digamos un ejemplo, en principio de año, se dispone y se le coloca el caballo y efectivamente queda preñada, se demora los 11 meses.
si no queda dispuesta, si no queda preñada, la yegua cada 21 días está disponiendo. O sea, ya si no queda preñada por problemas de ovulación o falta de tonificación que te hace falta en los concentrados y en las sales. La selección y mejoramiento de la especie equina tiene características propias de la especie. La cría satisfactoria de los animales depende de la selección adecuada de los progenitores para cada generación sucesiva. Es trascendental la acertada elección de los animales que en sus óvulos y espermatozoides contengan los factores hereditarios determinantes de las cualidades superiores de las generaciones futuras. Además de las excelentes características genéticas, los equinos necesitan una alimentación cuidadosa, balanceada, con buen manejo técnico, higiene y ejercicio acorde con sus funciones, sin exceder el trabajo. Los sistemas de reproducción y selección son los únicos instrumentos con que cuenta el propietario para mejorar sus animales. Cada raza equina, tal como está constituida, posee como capital genético el conjunto de genes que existen en los distintos miembros vivos que la conforman. Cada raza posee un cierto número de genes buenos y un cierto número de genes malos. Si se puede hacer crecer el número de genes buenos a expensa de los malos, dado que el número de cromosomas que portan los genes es invariable para la especie, la raza mejorará. Pero si por desgracia ocurre lo contrario, la raza irá degenerando. La selección y los métodos de reproducción pueden emplearse para influir sobre la frecuencia de determinados genes. Son los únicos medios de que dispone el caballista para la mejora de la raza. Los sistemas de reproducción pueden agruparse en dos clases: el cruzamiento y la consanguinidad. En el primero, el apareamiento se hace entre animales no emparentados. En la consanguinidad se hace entre animales emparentados. En Colombia, con excepción de yeguerizos de lujo, explotados con el ánimo de obtener caballos de salto, carreras o para el deporte ecuestre denominado polo, y otros que seleccionan el caballo de paso fino, la cría de caballos es limitada y ocupa un lugar secundario en las actividades ganaderas. En las zonas ganaderas, como en los llanos orientales, se producen animales destinados a servicios de vaquería y se practica la hibridación con el fin de obtener animales de carga y de silla, como las mulas. La producción de caballos de paso fino recae en núcleos de productores con solvencia económica suficiente, quienes pueden soportar los elevados costos que exigen en la alimentación, adiestramiento, conservación de la salud y otros cuidados. En Colombia nunca la producción de caballos de tiro pesado, tales como el Shire, el belga o el percherón, han tenido gran demanda en el mercado y no constituyen un negocio rentable. Dadas las condiciones de este país, el caballo de vaquería, rápido, resistente y fuerte, seguirá teniendo gran mercado, ya que constituye un medio de gran utilidad. La producción de mulas sigue siendo importante, tanto por la topografía de zonas de ladera como por las características socioeconómicas de sus habitantes, para quienes este híbrido es medio de transporte, carga y tiro. Su producción también tiene importante demanda. Todo propietario de caballos debe identificar los problemas y examinar pelaje, ojos, si son brillantes y están alertas, el estado de las carnes, las extremidades, la forma de respirar, el apetito, los problemas reproductivos, tales como la fertilidad del semental, el aborto de las yeguas y la muerte de recién nacidos. El manejo técnico y el adiestramiento del caballo requieren: se empieza con un trabajo que llama de blandura, que es colocarle un peso suave al caballo para que se acostumbre a soportar la silla primero, luego al jinete, sin que se defienda, sin que proteste por esto. Es aconsejable
emplear el azúcar o la panela en cada trabajo, en cada buena acción del caballo, premiarlo con un poco de azúcar o de panela o zanahorias. El caballo se debe empezar a trabajar a los 3 años, cuando ya el sistema óseo del caballo esté desarrollado. No es conveniente hacerlo antes porque el caballo hasta los 5 años es un niño. Entonces, si se utiliza el caballo antes, tiene menor tiempo de vida útil. Si empezamos a los 3 años con un trabajo suave que se llama la cuerda, es un periodo de mansedumbre, el acercamiento del jinete al caballo. Y hay que tener demasiada paciencia con él, puesto que hay que buscar siempre que el caballo recuerde las cosas buenas y no las malas, es decir, evitar el castigo al caballo al máximo. Para que el caballo dé en el futuro un buen rendimiento en su trabajo, es muy importante el periodo en que se empieza a trabajar. Si se empieza a trabajar muy joven y de manera fuerte, el caballo coge miedo al trabajo. Y en el momento menos pensado, el caballo se regresa o adquiere defensas por miedo al castigo. No puede ver una persona cerca porque cree que se le va a pegar y se regresa. Entonces empieza a defenderse contra el jinete y contra todo el mundo. Bueno, los caballos criollos colombianos que se encuentran registrados en las diferentes asociaciones que existen en el país se identifican bajo su certificado o su registro de nacimiento, en el cual se encuentra el nombre del ejemplar, el número del registro bajo el cual está registrado, el sexo, el color, el tatuaje si tiene, la propiedad y el criador, y la fecha de nacimiento naturalmente. Se encuentra también en la descendencia o el árbol genealógico, donde se ve sus ancestros, su papá, su mamá, su abuelo, sus bisabuelos y demás. Hay otros dibujitos donde se denotan lo que son los cuartos anteriores, los cuartos posteriores, la cabeza, para aquí delimitar o demarcar las pintas que el animal tenga en cualquiera de estas partes del cuerpo. Por decir algo, si tiene una pata izquierda blanca, pues entonces se va a hacer una manchita aquí para que de pronto no sea falsificado en algún momento determinado este registro. Como les digo, es el registro de la asociación. También existe el registro de mantenimiento, el cual se hace en la pesebrera, donde se va a inscribir o se va a mantener la relación de las vermifugaciones, de las diferentes remedios que le han hecho a cierto animal. Por ejemplo, las vacunas, las vitaminas, el alimento que se le ha dado en kilos por día, las cerradas. Cuando ha sido enfermo, pues se escribe su tratamiento, el tratamiento que se le ha hecho, los servicios que ha prestado si es un reproductor o los servicios que se le han hecho si es una hembra. Esto para llevar un récord del animal en la pesebrera. Bueno, las edades en los caballos se conocen en el cambio de los dientes, como en los humanos, ¿no? En el mudar de los dientes. Este es un potro que está mudando los últimos dientes, o sea que está de unos 40 meses de edad. Cuando empiezan a mudar estos primeros dientes que se llaman los incisivos, está un potro de 3 años, más o menos. Cuando empieza a mudar los siguientes dientes, se presume que tiene 3 años y medio, 4 años. Cuando ha mudado sus últimos dientes que llamamos, está de 42 meses, más o menos, y de ahí para allá se va conociendo la edad en el hollar o en el caracol que se forma en la superficie del diente. Ya depende del gasto que vaya teniendo, se va conociendo la edad, una edad aproximada, ¿cierto? Esto cuando ha mudado todos los dientes. Entonces se va calculando la edad entre 6, 7, 8 años en adelante. Es un potro que tiene 40 meses de edad, de paso fino colombiano, y es un potro en proceso de adiestramiento.
Los equinos, como toda especie, requieren ejercicio en cualquier actividad que desarrollen. El caballo es y seguirá siendo un gran amigo del hombre. Desde los campos de batalla, en los deportes, en el cine y en el trabajo. La presencia de esta hermosa especie sirve a la humanidad. Es importante que los seres humanos sepamos comprenderlo, cuidarlo y atenderlo.